Hoy vamos a tratar el tema de modos de producción. Este tema y este concepto son importantes de conocer porque en la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales existe un alto componente económico, histórico y social. Y en esta parte de la economía específicamente es bueno y necesario conocer cómo ha sido el devenir histórico de la producción y la distribución tanto de bienes y servicios a través de la historia de la humanidad. En estos tipos de modos de producción se han establecido de acuerdo a una metodología que crearon Carlos Marx y Federico Engels, donde hablaron de los modos de producción. Y este tipo de modos de producción es lo que queremos presentarles a ustedes. El primero es el primitivo comunista. ¿En qué consistía el primitivo comunista? En que todos los medios de producción, como las herramientas de caza, eran propiedad de la colectividad. No había nada de propiedad privada. Todo era la colectividad, todo lo que se cazaba y lo que se producía era para el consumo propio de esta comunidad. Los medios de producción no tenían dueños, todos manejaban y los trataban de cuidar porque eran parte de esa misma comunidad. Después de este primitivo medio de producción que era el primitivo comunista, porque era también comunista, porque ahí era de la comunidad total, aparece después de muchos años de haber conocido elementos nuevos como el fuego, como el manejo de la piedra, del hierro, aparecen instrumentos que hacen que el medio de producción cambie por las mismas relaciones de producción y aparece el periodo esclavista. El esclavista aparece cuando unas tribus se enfrentan a otras y cogen presos y van creando toda una situación de esclavitud a aquellos guerreros que fueron derrotados en las diferentes guerras y se va creando todo un medio de producción. A estos esclavos los ponen a producir, no existe una excedente de producción eminentemente grande, sino es una situación de producción de subsistencia y eso hace pues, que las relaciones ya haya un dominador y un esclavo, o sea, un esclavista que es el dueño de la fuerza de producción del esclavo y el esclavo trabaja para este dueño de la fuerza del esclavo. Este es el modo de producción esclavista. Después viene se acaba el modo de producción esclavista y empieza a aparecer el modo de producción feudal. ¿Por qué? Porque el esclavo en un momento dado de la organización ya social empieza a solicitarle al dueño que maneja su fuerza de trabajo, decirle, deme la libertad, que yo ya tengo algunos recursos y puedo comprar mi libertad. Y ese mismo esclavo empieza a convertirse en siervo, ya no es solamente un objeto material de explotación, sino que se va y se convierte en siervo, que depende de un señor feudal, que este señor feudal lo que le da es una garantía de seguridad, de protección, mientras que usted, señor siervo, me va a producir mis tierras y yo de esas tierras le voy a dar un excedente a usted para que viva con su familia. Ahí se crean unas relaciones, entonces, como vemos, de producción social distintas y diferentes a las dos anteriores que hemos comentado. Después de este medio de producción feudal que todos conocemos, el señor feudal, la nobleza, el terrateniente mayor de esa época que llegó a ser la iglesia, se va configurando una clase y un pensamiento distinto. Sabemos que en la Edad Media, en el modo de producción de la Edad Media, este fenómeno era basado en la fe. Una vez rota ese concepto de la fe, aparece la razón de ser del hombre. El hombre se convierte en el centro del mundo. Y todo ese pensamiento llega también a una evolución económica, histórica y social, que es la creación y la aparición de una nueva fuerza de relaciones comerciales entre los seres humanos, con el descubrimiento de América y otros descubrimientos que enaltecieron el desarrollo de la humanidad. Empieza el capitalismo, donde el capital se convierte en el eje fundamental y hay un señor que es el que invierte y hay unos señores que trabajan para ese capitalista que se llama el proletariado, donde Marx y Engels criticaban de que esa plusvalía
que era la parte que se ganaba el capitalista, debía ser repartida entre los trabajadores, pero la discusión empieza ahí a generarse de que esa plusvalía pues también tiene un riesgo que le hace que el capitalista haya invertido y que haya promovido pues esa inversión y que haya estimulado ese crecimiento económico. Eso pasan muchos años, hay unas revoluciones industriales que se van suscitando y van mejorando el comportamiento, aparecen leyes políticas y conformaciones y principios políticos donde hablan de la libertad, de la democracia, de otros principios que se van sumando también a este modelo capitalista, hasta que llega un momento en que hay tantas contradicciones internas que Carlos Marx y Federico Engels llegan a decir que tiene que haber un modo de producción diferente, que es el socialista, donde los medios de producción pasan a ser de la comunidad como en el primer medio de producción que hablábamos, el primitivo o el comunista. Empiezan ellos a crear una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, que no tiene la sociedad capitalista, y este modo de producción pues nos llevará a conseguir una sociedad mucho mejor. Obviamente esto es todavía teórico, porque en la realidad no se ha podido conseguir ese sueño de Carlos Marx y Federico Engels. Y como para dar un coloquio y una conclusión final, pues estamos hablando del posconflicto en Colombia, creemos que estas teorías que hemos hablado hoy rápidamente y brevemente, pero esperamos que quede en la mente de ustedes, sirven para el posconflicto. Esto nos enseña que a través de la historia ha habido siempre confrontaciones, de que ha habido enfrentamientos siempre o ideológicos, o por ideología, por religión, o por la misma economía. Economía, cuando yo quiero tener más territorios, entonces justifico una guerra. Cuando yo quiero imponer mis creencias frente a otros, impongo unas guerras. Y eso es lo que se pretende que se acaben, que aprendamos a convivir, a respetarnos los unos con los otros, y creemos que este conflicto en el que estamos abocados aquí en Colombia, después de 50 años de una guerra sin sentido, llegue a su fin conociendo las razones de por qué empezaron y por qué se terminaron.